En líneas generales, la artritis reumatoide es un trastorno de origen autoinmune, también de naturaleza crónica, que causa daño tanto en las articulaciones, generalmente pequeñas, de manos y pies, como otra serie de manifestaciones clínicas extraarticulares que me pueden comprometer otros tejidos y órganos. Este trastorno también va a producir, o principalmente, va a producir la inflamación de la membrana sinovial, es decir, sinovitis, y esta va a ser de carácter proliferativa e inflamatoria no supurativa. Y esto quiere decir que no va a venir acompañada de presencia de pus. En la mayoría de casos, esta afección termina desencadenando en la destrucción del cartílago articular por erosión y en otros casos puede terminar en anquilosis, que es la fusión articular. Es característica también de esta enfermedad la producción del paño sinovial, el cual es una masa edematosa de células inflamatorias, tejido de granulación y fibroblastos que crece y va a desencadenar en la sintomatología descrita con anterioridad. Mi nombre es Valeria Caballero Fontalvo y ahora vamos a hablar de la epidemiología. La artritis reumatoide es la más común de las artropatías inflamatorias y tiene un impacto significativo en la salud pública a nivel mundial. Su epidemiología varía según la región, el sexo, factores genéticos y ambientales. La epidemiología a nivel mundial esta tiene una prevalencia global estimada que varía entre el 0,3 y el 1% de la población adulta. Es más común en mujeres con una proporción mujer-hombre de aproximadamente 3:1 y la mayoría de los casos comienzan entre 40 y 60 años. La incidencia anual varía entre 5 y 50 por 100.000 personas en diferentes países. Es más frecuente en regiones como Norteamérica y Europa del Norte que en África o Asia. La carga de la enfermedad, según la OMS y el Global Burden of Disease Study del 2019, dice que la artritis reumatoide es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y los factores de riesgo que son globalmente conocidos son los genéticos como son HLA-DR4 y HLA-DR1. Los ambientales serían el tabaquismo, las infecciones, la exposición ocupacional y el sexo femenino y la edad mediana. Aquí tenemos la prevalencia de la artritis reumatoide en diferentes países del mundo. Aquí se puede observar cuál es la prevalencia en Colombia según un estudio del 2016 que era el 0,52%. En Colombia la artritis reumatoide tiene una prevalencia estimada entre el 0,5 y 1% en adultos mayores de 18 años, similar a la media mundial, y un estudio poblacional de 2016 en el eje cafetero estimó una prevalencia del 0,91%. Esta tiene una incidencia según datos del CISPRO y el Ministerio de Salud y el Observatorio Nacional de Salud indican que la incidencia aproximada de 22 a 30 casos por 100.000 personas al año. Aquí podemos ver una pirámide poblacional de los casos incidentes de artritis reumatoide en Colombia. Esta pertenece al año 2023. Aquí podemos ver el grupo etario en años y el porcentaje, así como los casos en hombre y en mujer. Entonces, la mayor carga de la enfermedad está en mujeres adultas entre los 45 y 64 años, concentrando los porcentajes más altos de casos incidentes de artritis reumatoides. Este grupo presenta más del 30% de los casos de mujeres. También existe una marcada diferencia por sexo en todos los grupos de edad. Las mujeres tienen más casos que los hombres y esta diferencia es especialmente notable entre los 45 y 64 años de edad, donde los casos de mujeres duplican o triplican los de los hombres. La niñez y la adolescencia, de 0 a 19 años, presentan una baja incidencia relativa a pesar de ser tradicionalmente considerados grupos vulnerables para infecciones respiratorias. Esto puede reflejar una eficacia en medidas de prevención, vacunación o menor exposición. Y por último, los adultos mayores a 70 años muestran una incidencia moderada, menor de lo esperada, lo que podría asociarse a una menor exposición, subregistro o menor población de estos rangos de edad. Mi nombre es María Castañeda y les voy a hablar sobre la etiología o la causa de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una respuesta inmunitaria la cual es iniciada por los linfocitos TH o colaboradores CD4 y esta está mediada por los anticuerpos contra los autoantígenos que producimos en este caso y la inflamación por citocinas secretadas por los linfocitos.
Los linfocitos activados liberan unos mediadores inflamatorios que estimulan a las células inflamatorias y esto lo que va a hacer es que nos va a conducir a una lesión tisular. En las personas con artritis reumatoide, la membrana sinovial de sus articulaciones va a tener folículos secundarios y células plasmáticas, y esto lo que hará es secretar los anticuerpos para que ellos reconozcan el autoantígeno. Estos autoanticuerpos que van a ser específicos de péptidos citrulinados o CCP, en los que la arginina cambia a citrulina tras la traducción, los van a reconocer y van a ser presentados, pero como ellos no se van a desplazar de ahí, se van a depositar como inmunocomplejos, y a estos inmunocomplejos también se le va a decir factor reumatoide. Estos inmunocomplejos son los que más adelante darán el paño y darán los problemas que trae consigo la artritis reumatoide. Los epítopos son estas partes que vemos en la imagen del antígeno, pero en este caso, como nosotros mismos estamos, o bueno, el paciente como tal está creando ese epítope distinto al que debe de ser, va a ser reconocido como un autoantígeno, y este autoantígeno pues va a tener una respuesta inflamatoria y una respuesta inmune por un autoanticuerpo, y esto a su vez es lo que dará el problema de la artritis reumatoide. En conclusión, la citrulinación de proteínas propias crean nuevos epítopos que desencadenan la síntesis de autoanticuerpos. Tenemos también que la persona puede tener predisposición genética y pueden también ser ligados a factores ambientales que pasan mucho en los problemas del sistema inmunitario. La predisposición genética tenemos el gen HLA-DRB1 y el gen PTPN22. En este primero, es el principal gen implicado en esta predisposición a artritis reumatoide, y esto lo que hará es que codificará proteínas como la HLA de clase 2 y la HLA-DRB, y estos tendrán el epítope compartido. Al tener el epítope compartido, pues ya sabemos la respuesta que dará el sistema inmune. El gen PTPN22, este gen lo que debe hacer es codificar la linfoide tirosinfosfato, la cual se debe encargar de apagar o limitar los linfocitos al ser activados excesivamente. Pero al verse este gen dañado o implicado en algún trastorno, pues lo que dará es que no se van a apagar estos linfocitos que se están activando. Y en factores ambientales tenemos el tabaquismo y las interacciones alteradas entre el gen y la PAT. El tabaquismo aumenta la citrulinación de proteínas en los pulmones, lo cual aumenta el riesgo en pacientes con ACPA positivo. Las interacciones alteradas entre el gen PTNP22 y la PAT o la petilelarginina deimanasa, que es la encargada de la citrulinación, explicaría la hipercitrulinación en pacientes con tabaquismo. Entonces, los genes que nos hacen susceptibles y los factores ambientales provocarían un fallo de la tolerancia, una modificación enzimática, que lo que darían es una respuesta de linfocitos T y B a los autoantígenos. Estos linfocitos, anticuerpos y los complejos inmunitarios entran en la articulación, lo que hará es la liberación de proteasas y citocinas, los fibroblastos, los condrocitos, las células sinoviales proliferarán y se activarán, y esto lo que hará es la formación del paño y la destrucción del hueso y el cartílago. Yo soy Isabela Castro y le voy a hablar sobre la fisiopatología de la artritis reumatoide, que como ya sabemos es una enfermedad autoinmunitaria que puede tener factores tanto genéticos como medioambientales como desencadenantes, empleando mecanismos como el mimetismo molecular o simples modificaciones posttranscripcionales como son la citrulinación. Empezaremos hablando de esto último. Es el proceso en el que ocurre una modificación proteica en la que un aminoácido, por lo general la arginina, es reemplazado por la citrulina. En el escenario de artritis reumatoide, esta modificación ocurre específicamente en algunos componentes estructurales de los huesos y articulaciones, como lo son la vimentina y el colágeno, los cuales tras sufrir esta transformación van a ser reconocidos por células presentadoras de antígenos como un componente extraño, un antígeno extraño no propio de nuestro cuerpo, como un impostor, y van a llevar a cabo una presentación antigénica en la cual linfocitos T van a estimular a linfocitos B para que se diferencien células plasmáticas productoras de anticuerpos, específicamente ACP, que responden a anticuerpos contra péptidos citrulinados. Esta presentación antigénica va a suceder inicialmente en el nódulo linfoide, sin embargo, y como veremos más adelante, la presentación se puede dar incluso en la membrana sinovial. Ahora, como ya sabemos, la artritis reumatoide no se da en los nódulos linfoides, sino que se da en los huesos y articulaciones principalmente. Y es que una vez se producen los anticuerpos y los linfocitos T, van a usar la sangre que corre por los vasos sanguíneos como medio de transporte para llegar a la articulación. Y una vez toda esta maquinaria inflamatoria llega a la articulación o al sitio de afectación, lo que va a pasar es que se va a activar una
respuesta inmune mediada por linfocitos, en este caso los linfocitos TC4, los cuales se van a diferenciar en TH1 o TH17. Los TH1 lo que van a hacer es producir interferón gamma, una molécula que tiene la capacidad de activar a los macrófagos. Los macrófagos a su vez lo que van a hacer es liberar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que juntas van a activar al condrocito. El condrocito aquí lo vemos todo bueno porque en condiciones normales lo que va a hacer es producir y mantener la matriz del cartílago. Sin embargo, frente a la mala influencia, se podría decir, de estas citoquinas proinflamatorias, cambia su comportamiento y en lugar de producir y mantener la matriz del cartílago, lo que hacen es secretar enzimas proteolíticas como las MMPs, que son metaloproteinasas, lo cual va a favorecer un rasgo radiológico que es el estrechamiento articular. Esta es una consecuencia de las metaloproteinasas, que lo que hacen es romper los componentes estructurales del cartílago hasta debilitarlo. Además, los macrófagos junto con las citoquinas proinflamatorias van a llegar a estimular, a malinfluenciar a las células sinoviales residentes. Estas células normalmente lo que hacen es lubricar y nutrir la articulación. Sin embargo, al cambiar su comportamiento, tienen una actitud un poco más agresiva, comportándose incluso como células tumorales, porque con la expresión de estos oncogenes, con esto me refiero a que proliferan de manera excesiva, invadiendo cartílago y hueso, siendo responsables de este rasgo que veremos más adelante como el PANUS, además de liberar mediadores inflamatorios como la interleuquina 6 y las metaloproteinasas, y de resistir a la apoptosis. Por otro lado, el TH17 va a liberar interleuquina 17. Esta lo que va a hacer es reclutar principalmente neutrófilos o monocitos que van a poder ser aspirados por el líquido sinovial, y que al llegar a la articulación lo que van a hacer es que van a empezar a degradar ácido hialurónico, obviamente comprometiendo la integridad de la estructura. Además, también va a ser como que la mala influencia de los osteoclastos, haciendo que estos se activen de manera excesiva. O sea, los osteoclastos de manera normal, o sea, fisiológica, lo que hacen es que degradan y remodelan el tejido óseo. Sin embargo, como todo en exceso es malo, al realizarse de forma excesiva lo que hacen es contribuir a la destrucción ósea y la deformidad articular, que es lo que vemos por acá. Y por último, un rasgo importante a mencionar, y es que aunque no está presente en todos los pacientes con artritis reumatoide, aparece cuando se generan anticuerpos contra otros anticuerpos. Lo que sucede es que estos anticuerpos, como la inmunoglobulina A o la M, reconocen la región Fc de la inmunoglobulina G como algo extraño. Entonces lo que hace es que ellos se unen, pero digamos como que no se degradan, no es fácil eliminarlos. Entonces se comienzan a acumular como inmunocomplejos, y esta acumulación de inmunocomplejos es como una señal para que se lleve a cabo la activación del sistema del complemento, y con ellos obviamente la producción de anfilotoxinas, que funcionan como quimiotrayentes, pues a llamar más maquinaria inflamatoria, más células del batallón para que lleguen a causar más inflamación, asimismo como la formación del complejo de ataque a la membrana, que contribuye a la destrucción celular. Mi nombre es Oriana Cohen y yo les voy a hablar de la morfología de la artritis reumatoide. Como ya hemos mencionado, esta afecta a las pequeñas articulaciones. También se encuentra afectada la membrana sinovial, ya que se vuelve edematosa, engrosada e hiperplásica. Y su contorno liso, que evita la fricción, se vuelve un contorno cubierto por vellosidades finas y protuberantes. En cuanto a los rasgos histológicos característicos de esta enfermedad, tenemos hiperplasia y proliferación de células sinoviales, tenemos densos infiltrados inflamatorios, aumento de vascularización por medio de la angiogénesis y un exudado fibrino purulento, es decir, rico en fibrina y que contiene pus. También tenemos una alta actividad osteoclástica en el hueso subcondral, que el hueso subcondral es el hueso que está justo debajo del cartílago. Y esta actividad osteoclástica quiere decir que pues los osteoclastos, que son las células que destruyen el hueso, se encuentran en una alta actividad. Esto lo que ocasiona son erosiones periarticulares, que son lesiones en los bordes del hueso cercano a la articulación, que causan dolor, deformidad y pérdida de la función. También quistes subcondrales, que son cavidades llenas de líquido o tejido inflamatorio dentro del hueso dañado. Y se forman cuando el líquido sinovial penetra el hueso.
También tenemos la formación de panus, que es un paño sinovial. ¿Qué quiere decir esto? Es una masa sinovial edematosa llena de células inflamatorias, de tejido de granulación y fibroblastos. Esta causa la erosión del cartílago articular. Se forma también una anquilosis fibrosa, que la destrucción del cartílago pues lleva a que el tejido sinovial forme un puente entre los huesos, lo que luego se osifica y forma una fusión ósea. Aquí en la imagen podemos observar cómo se va dañando el cartílago progresivamente, se forma el puente del que les hablé hasta que se da la fusión ósea. También se forman nódulos reumatoides, aparecen en el tejido subcutáneo del antebrazo, codo, occipucio y zona lumbosacra, y son masas duras, no dolorosas y redondeadas u ovaladas. Aquí las podemos observar en el microscopio, un nódulo reumatoide con necrosis central. Ahí podemos observar que en el centro se ve como una zona muerta bordeada por macrófagos en empalizada. Y macroscópicamente, pues estas masas de las que les hablaba en forma ovalada o redondeada. También tenemos la vasculitis leucocitoclástica, que es una vasculitis necrosante aguda de arterias pequeñas y grandes. Estas afectan la pleura, el pericardio o el pulmón y pueden evolucionar hacia un proceso fibrosante crónico. Producen púrpura, úlceras cutáneas e infarto del lecho unguial. Tenemos aquí cómo se observan las púrpuras y las úlceras de las que les hablaba. Mi nombre es María José Consuegra Calvo y yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide. A la artritis reumatoide clínicamente la podemos describir como una enfermedad poliarticular simétrica con inicio gradual y tendencia a la cronicidad. ¿Qué significa esto? Que la artritis reumatoide es una enfermedad que se puede presentar en varias articulaciones del cuerpo a la vez y de los dos lados, tanto del izquierdo como del derecho. Sus síntomas no aparecen de la noche a la mañana, sino que tienen un inicio lento y tiende a durar de muchos años a toda la vida. El paciente con artritis reumatoide puede referir poco apetito, astenia y fiebre. Astenia es un término médico que se utiliza para describir la sensación de cansancio y de fatiga que no desaparece con el descanso. Y este cansancio y fatiga puede ser tanto mental como físico. El paciente después puede empezar a referir dolor e inflamación articular y esto comúnmente se presenta en las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Sin embargo, como mencioné anteriormente, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, por cualquier articulación. El paciente también puede referir una disminución en el rango de movimiento de la articulación afectada y una rigidez matutina que dura entre 30 minutos a 1 hora y no mejora con el movimiento. En estas imágenes podemos observar deformidades típicas de la artritis reumatoide que se presentan en etapas más crónicas de la enfermedad. Observamos a la deformación en cuello de cisne y a la deformación en ojal. La deformación en cuello de cisne la podemos describir como una flexión de la articulación interfalángica distal y una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal, mientras que la deformación en ojal la podemos describir como una flexión de la articulación interfalángica proximal y una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. En esta diapositiva observamos otros síntomas asociados a la artritis reumatoide, sin embargo, estos estaban más asociados a complicaciones de la enfermedad y son síntomas o manifestaciones extraarticulares, ya que como sabemos la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que causa inflamación. Y por esta razón es bastante probable que también pueda causar daño a otros órganos u otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la artritis reumatoide puede causarle a un paciente fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que el tejido intersticial del pulmón se reemplaza de forma irreversible por tejido cicatricial, que es fibroso, lo que dificulta pues, el intercambio de oxígeno y reduce la elasticidad del pulmón. También el paciente puede desarrollar pericarditis y neuropatías periféricas por compresiones nerviosas debido a la inflamación de las articulaciones y el tejido que puede rodear a los nervios. Sin embargo, aquí ahora vamos a destacar a los nódulos reumatoides. Como podemos observar en esta imagen, esta es la planta del pie de un paciente con artritis reumatoide. Esta manifestación no es tan frecuente, sin embargo, está típicamente asociada a esta enfermedad. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Dagger y voy a presentarles el diagnóstico de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide no se detecta con una sola prueba, hay que juntar varias pruebas, ya sea de imágenes, de laboratorio, de la misma palabra del paciente y diagnóstico diferencial.
Hoy en día, uno de los métodos que más se usa son los criterios ACR-EULAR de 2010. Básicamente se van sumando puntos según cuántas articulaciones estén inflamadas. Si salen positivos, ciertos anticuerpos como el factor reumatoide o el anti-CCP, si hay inflamación en la sangre. Por ejemplo, con la PCR o la BSG altas y cuánto tiempo llevan los síntomas presentes. Cuando la suma da 6 puntos o más, lo más probable es que sea una artritis reumatoide. En laboratorios, el factor reumatoide aparece en muchos pacientes con diferentes patologías, pero no es exclusivo de la artritis reumatoide. También pueden salir en otras enfermedades o incluso en personas que aparentan estar sanas, sobre todo en mayores de edad. Por eso es importante tener en cuenta el anti-CCP, que es mucho más específico para la artritis reumatoide. La BSG y la PCR nos confirman si hay una inflamación y el hemograma a veces muestra una anemia leve, que es típica de enfermedades crónicas. Además, antes de empezar el tratamiento, siempre se debe revisar la función del hígado y de los riñones, porque muchos medicamentos que tratan la artritis reumatoide pueden afectar estos órganos. Con las imágenes pasa algo parecido. Las radiografías de manos y pies son las más usadas y aunque al inicio puedan no mostrar cambios, con el tiempo pueden verse señales de osteopenia, menos espacio en las articulaciones o erosiones óseas. Si uno quiere más detalle, utilizaría la ecografía o la resonancia para poder detectar la inflamación y el daño en etapas más tempranas. Por último, el diagnóstico diferencial. Hay que descartar otras enfermedades que se parezcan o que tengan síntomas muy similares a la artritis reumatoide, como lupus, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, gota o algunas artritis virales. Detectarla a tiempo es clave para empezar el tratamiento y evitar que la articulación se dañe de forma permanente. Buenas tardes, mi nombre es Mariana de la Rosa y yo voy a explicar el tratamiento. Ya sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria, que es progresiva y que sin el tratamiento adecuado puede llevar a daño articular irreversible en los primeros años de evolución. Por eso es que el manejo debe iniciarse lo más pronto posible y este va a ser con un enfoque que llamamos tratamiento temprano y agresivo. El objetivo es triple. Primero, controlar la inflamación, prevenir la destrucción articular y mantener la funcionalidad del paciente. Y para lograr esto se sigue un esquema escalonado en fases ajustando la terapia según la respuesta clínica. Tenemos la primera fase, que como tal es el control inicial de la inflamación. En esta el objetivo es detener la inflamación articular lo antes posible porque cada semana que pase sin control aumenta el riesgo de daño permanente. Aquí usamos fármacos modificadores de la enfermedad convencionales o FAMES convencionales. El más utilizado y considerado de primera línea es el metotrexato. Este actúa inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa, interfiriendo así en la síntesis de ADN, lo que reduce la proliferación de linfocitos y la producción de citoquinas inflamatorias. Ahora, siempre esto se administra con ácido fólico. ¿Para qué? Para disminuir efectos adversos como mucositis o otras alteraciones hepáticas. En pacientes con dolor intenso o inflamación marcada, se puede iniciar también corticoides en dosis bajas, como por ejemplo la prednisona. Esto para lograr un alivio rápido, mientras que el metotrexato alcanza su efecto completo, que puede tardar entre 6 y 8 semanas aproximadamente. Los corticoides deben retirarse de forma progresiva para evitar dependencia y efectos secundarios. Además, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el naproxeno, pueden usarse para el manejo del dolor y la rigidez, siempre con un protector gástrico, porque puede haber riesgo gastrointestinal. Después de 3 a 6 meses no se logra el control clínico, el cual se evalúa con escalas como DAS-28, se pasa a la segunda fase. La fase 2 es la de terapia biológica dirigida. El objetivo aquí es bloquear mediadores inflamatorios clave de manera más selectiva. Entonces, como decía, entramos en el terreno de los fármacos biológicos, que son anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión dirigidos contra blancos específicos. Encontramos a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como por ejemplo el adalimumab, que reducen la inflamación al bloquear el factor de necrosis tumoral, una de las citoquinas más implicadas en el daño articular. También tenemos los inhibidores de interleucina 6, como tocilizumab, el cual bloquea el receptor de interleucina 6, reduciendo la activación de linfocitos y la síntesis de proteínas inflamatorias en el hígado. También tenemos los inhibidores de la coestimulación de linfocitos T, como abatacept,
que interfieren en la señal de activación de los linfocitos, reduciendo la respuesta autoinmune. También tenemos los anti-CD20 como rituximab, que como tal lo que va a hacer es destruir las células beta, que son las responsables de la producción de los anticuerpos que como tal ocasionan esto. Estos medicamentos se administran por vía subcutánea o intravenosa y requieren un cribado previo de infecciones latentes, como puede ser la tuberculosis o la hepatitis, pues todo esto debido al riesgo de inmunosupresión. Bueno, si la enfermedad persiste activa, incluso con biológicos, pasamos a la tercera fase, que es la fase 3, inhibidores de vías intracelulares. En esta el objetivo va a ser bloquear la señal inflamatoria desde el interior de la célula. Aquí entran los inhibidores de JAK. Recordemos que JAK es Janus quinasa. Estos inhibidores pueden ser, por ejemplo, tofacitinib, que fusiona con enzimas que forman parte de la vía JAK-STAT, que transmite señales de citoquinas hacia el núcleo para activar genes inflamatorios. Al bloquear esta vía se reduce de forma potente la producción de mediadores inflamatorios y la activación de inmunes, con la ventaja de una administración más sencilla. Sin embargo, requieren control estrecho por riesgo de infecciones, alteraciones hematológicas y en algunos casos eventos cardiovasculares. Ahora, el tratamiento de la artritis reumatoide no solamente se limita a medicamentos, sino que el enfoque debe ser general. Por eso pues también podemos encontrar que va acompañado de fisioterapia, evaluación nutricional, educación al paciente súper fundamental para que entienda la importancia de la adherencia al tratamiento y apoyo psicológico. El objetivo final siempre va a ser que el paciente pueda llevar una vida lo más normal posible, minimizando el impacto de la enfermedad a largo plazo. Buenas, mi nombre es Luis Serra y les voy a presentar el caso clínico que hicimos mi grupo y yo acerca de la artritis reumatoide. Aquí podemos encontrar los datos del paciente, se puede resaltar la edad y el sexo, esto sumado al motivo de consulta, que como podemos ver acude la paciente porque le duelen las manos y las rodillas y por la mañana le cuesta mucho moverse. Aquí se puede evidenciar un perfil típico de artritis reumatoide, ya que es una mujer de mediana edad con síntomas articulares inflamatorios, como lo observamos en la epidemiología. En la enfermedad actual, se puede ver que el cuadro inició hace 8 meses con dolor en las articulaciones de las manos y muñecas, que progresivamente se hizo simétrica y afectó rodillas y tobillos. Presenta rigidez matutina prolongada mayor de 1 hora, inflamación visible, limitación funcional, fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso de unos aproximadamente 4 kilogramos en 6 meses y no está con fiebre. Ahora, teniendo en cuenta lo que dijeron mis compañeros anteriormente, lo voy a relacionar con este caso clínico para explicar por qué ocurre cada uno de estos síntomas. Bueno, el dolor articular simétrico que presenta las manos y rodillas ocurre porque la inflamación crónica de la membrana sinovial aumenta la producción de líquido inflamatorio y la proliferancia del tejido. Esto distiende la cápsula articular y activa las terminaciones nerviosas del dolor. La artritis reumatoide típicamente afecta articulaciones pequeñas y grandes de forma bilateral por su mecanismo autoinmune sistémico. La rigidez matutina prolongada es típica de la artritis reumatoide, ya que la inflamación persiste durante el descanso acumulándose mediadores que limitan la movilidad, mejorando solamente con el movimiento. La inflamación sinovial aumenta la permeabilidad vascular y produce derrame articular que se observa clínicamente como aumento de volumen y calor local. La fatiga y pérdida de peso son manifestaciones sistémicas del estado inflamatorio crónico mediado por citocinas que incrementan el gasto enérgico y reducen el apetito. En los antecedentes llama la atención la presencia de otras enfermedades autoinmunes personales y familiares, lo que indica predisposición genética, por ejemplo, de los genes HLA e inmunológica. Bueno, al paciente también se le hicieron exámenes físicos y de revisión por sistema. En el examen físico, los signos vitales fueron normales, se observó inflamación simétrica en metacarpofalíngicas y muñecas, dolor y edema en rodillas y tobillos, movilidad limitada y signo de Squeezy, test positivo. Y se puede ver que no hay deformidades ni nódulos reumatoides. También se le hicieron unas pruebas de laboratorio y radiológicas. En las pruebas de laboratorio, los marcadores inflamatorios respaldan la actividad de la enfermedad. Los anticuerpos anti-CCP son muy específicos para la artritis reumatoide, iguales al 95%, y predicen enfermedad más grave. Los hallazgos radiológicos se puede ver que hay una disminución del espacio articular y osteopenia yuxtaarticular, que muestran que ya hay daño estructural inicial. Teniendo en cuenta la parte clínica, los antecedentes, la exploración física y los resultados de laboratorio, se diagnostica artritis reumatoide seropositiva de inicio reciente y compromiso poliarticular simétrico en fase activa.
Como tratamiento se le envía un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Se le envía metotrexato 15 miligramos por semana, más ácido fólico, prednisona en esquema de desmonte, naproxeno como analgésico y antiinflamatorio, omeprazol como gastroprotector, y en la parte no farmacológica se le envía fisioterapia para preservar la movilidad. Bueno, ¿por qué se le envía este tratamiento? Porque el metotrexato y los glucocorticoides son pilares ya que reducen la inflamación y la producción de citocinas, mientras que la fisioterapia mantiene la movilidad y la fuerza. Bueno, como evolución, a los 3 meses la paciente reportó mejoría del dolor y rigidez matutina reducida a 15 minutos y mejor capacidad para realizar actividades diarias. También dice que continuó en seguimiento por reumatología. Ya para concluir, se puede ver que este caso refleja un inicio típico de artritis reumatoide, compromiso poliarticular simétrico, rigidez matutina prolongada y hallazgos positivos para factor reumatoide y anti-CCP. El diagnóstico temprano permitió iniciar la terapia para modificar la enfermedad, que es fundamental para evitar un daño estructural.